Hay un par de temas. Vamos a hablar de la JUN, el vertedero, pero en este segmento quiero comentar sobre la visita del canciller de Taiwán a la República Dominicana, que como señalamos ayer, no fue recibido por el presidente Danilo Medina, ni siquiera por el canciller. Lo recibió un vicecanciller. Ayer decíamos que el probable motivo de este desplante, porque no es otra cosa, es el hecho de que la República Dominicana, que hace muchos años debió dar el paso de romper con Taiwán para relacionarse con China, cuando más convenía y cuando estaban disponibles muchísimas inversiones chinas, además, aunque ese no debe ser el principal motivo, bueno, no lo hizo cuando lo tenía que hacer, pero ahora parece que quieren acercarse a China, lo cual no es incorrecto ahora tampoco, pero lo que puede ser cuestionable es los posibles motivos, que es ir cortando lazos con Estados Unidos, porque no es un secreto la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre la justicia dominicana por la forma en que se está apañando el escándalo de la Odebrecht. Incluso con advertencias que tienen que ver con visados y ese tipo de cosas. Eso son pecatas minutas para el tamaño del escándalo. El que se roba miles de millones de pesos, pues que le quiten la visa, pues hay muchos sitios a donde ir, ¿no? Ahora, pero se habla de posibles procesos de extradición también. Bueno, pues ayer el canciller de Taiwán advirtió lo que perdería la República Dominicana si se alía con China. Él, sobre el tema de optar entre China o Taiwán, él dijo las cosas al revés. Él dijo que si se alían con China tienen que romper con Taiwán. No, es al revés. Para tener relaciones con China hay que romper con Taiwán. China sostiene que Taiwán es una provincia de China y que por lo tanto China no tiene relaciones con ningún país que tenga relaciones con Taiwán, porque dice que Taiwán está usurpando el nombre de China. Pero ese es un problema para la República Dominicana. Eso era un problema para que China entrara en la ONU, porque Taiwán, cuando en esa pequeña isla se parapetó el general Chiang Kai-shek, que resistió a las fuerzas de Mao Zedong, que nunca entraron ahí. Estados Unidos ayudó mucho a Taiwán a que se desarrollara para presentarlo como una alternativa al comunismo chino. Esto le permitió desarrollarse muchísimo a Taiwán. Hay que decir que recibieron mucha ayuda, pero hay que decir que la manejaron muy bien, que fueron eficientes. Y Taiwán tiene una de las economías más sólidas del mundo, en reservas. Los superávits son espectaculares. ¿Y qué pasa? Que China dijo, mientras esté Taiwán, que la auspició a Estados Unidos, ¿verdad? En la ONU, China no entra a la ONU. Y podía haber una organización de las Naciones Unidas que prescindiera del país más grande del mundo, el más poblado del mundo. Y la ONU tuvo que sacar a Taiwán para que entrara China. Y después de que la ONU sacó a Taiwán para que entrara China, comenzaron los países del mundo a romper con Taiwán para establecer relaciones con China. Pero ¿quién hizo eso entre muchos otros? ¿Estados Unidos? Estados Unidos no tiene relaciones oficiales con Taiwán, no tiene relaciones diplomáticas ni oficiales con Taiwán, las tiene con China.
Creo que fue cuando Nixon que se estableció. Entonces, ¿qué pasa? Que a China le quedan relaciones con 21 países nada más. Son 200 y pico de países. Le quedan relaciones con 21 países, casi todos en América Latina. Porque ellos... Desea Taiwán. Con Taiwán, perdón. Sí. Ahora estoy usurpando también, ayudando a usurpar. Taiwán desarrolló una política muy correcta para ellos de colaboración con la solidez de su economía. Tienen programas de colaboración, de asistencia. Ellos han cooperado con muchas cosas importantes aquí. Por ejemplo, donaron todos los equipamientos del ITLA, para decir solo una de muchas cosas. Y bueno, hay unas relaciones comerciales, por supuesto que le compramos mucho más a ellos que ellos a nosotros. Es un país industrializado, moderno, tecnificado, y por lo tanto la balanza comercial es de un solo lado. Pero eso no lo aclaró el canciller, ¿cómo que se llama? Él tiene un nombre muy parecido a Taiwán, Tawen, creo que Tawen Lee. Él advirtió que si la República Dominicana establece relaciones con China, entonces va a perder un comercio de 168 millones de dólares. Sí, pero esa relación comercial va muy a favor de Taiwán. De todas maneras, hay que señalar que cuando China estaba tratando de introducirse en América Latina, estaba ofreciendo inversiones súper espectaculares, y aquí se desperdició el momento. Ya no es tan así. Y ellos lo propusieron aquí. Ellos tienen oficinas comerciales aquí. No sé hasta qué punto son oficiales, pero las tienen y lo sabe todo el mundo y lo sabe el gobierno. Y aquí hay muchas empresas importantes que están importando, haciendo importaciones desde China. No tengo el dato de cuál es el monto de ese intercambio. Otra vez, un intercambio que no es tan intercambio porque también es de un solo lado con China. Pero me luce que debe ser más que el intercambio que hay con Taiwán hoy en día. Aquí se están importando muchos aparatos de China, señores. Aquí se están importando automóviles, camiones, electrodomésticos. Y hay marcas excelentes, ¿eh? Hay televisores, acondicionadores de aire, inverter, 60.000 cosas, muebles de oficina. Se están importando muchísimas cosas de China hoy en día. Aquí existe una versión que, de fuentes responsables, de que aquí vino una misión del gobierno de China y ofrecieron construir aquí una terminal para cruceros, pero para hacerlo junto con una ciudad, con una ciudad turística. Y no los recibieron en turismo. Eso fue hace unos años. No los recibieron y hicieron esa inversión en las Bahamas. Oigan las cosas que suceden aquí. Bueno, pues el caso es que parece que como fruto de situaciones que nada tienen que ver con comercios, al fin la República Dominicana establecerá relaciones con China. Los motivos no parecen como muy católicos, que digamos, pero a eso se debe, y eso explica que haya venido nada menos que el canciller de Taiwán a la República Dominicana y no lo haya recibido el presidente de la República, ni siquiera el canciller, lo recibió un vicecanciller.
realmente eso es insólito. Y por eso quizás habló ayer como habló, que dijo que la República Dominicana se arriesga a perder un intercambio comercial de 160 y tantos millones de dólares. Bueno, realmente las expectativas con China son mucho mayores. El tema de Taiwán y China se resolverá alguna vez. No digamos a favor de China, sino que lo más probable es que haya un acuerdo, porque ya existe el precedente de Hong Kong, en que China asumió Hong Kong y respetó el régimen político que hay. Sí, eso es chino, ¿eh? Eso sí pertenece a China. Y ellos dijeron, bueno, Hong Kong es una provincia que tiene un régimen particular y así lo vamos a reconocer. Eso mismo va a pasar con Taiwán. Y los chinos son muy pragmáticos en ese tipo de cosas. Bueno, lo demostraron con el hecho de tener un régimen comunista, partido único y una economía de mercado, por lo menos hacia el exterior, ¿no? E internamente han avanzado mucho en eso. Esa combinación fueron los chinos. Y se ha modernizado muchísimo el sur de China. Sí. En fin, ahora hay que decir una cosa. China ha manejado una política de atraer inversionistas taiwaneses. Ahí hay mucho capital de Taiwán, en China. Bueno, ya China tiene sus propios multimillonarios, pero hay muchos taiwaneses que son dueños de industrias en China. Que por cierto es un error lo que han publicado algunos medios escritos de la República Dominicana. Quizás es que de la embajada de Taiwán le han enviado las notas así adrede, pero no se puede confundir. Que ponen Taiwán-China, China-Taiwán. No, Taiwán es Taiwán y China es China, son dos cosas diferentes. Y como dicen los chinos, Taiwán es una provincia de China. Estuve allá hace unos años en Taiwán y fuimos José Monegro, director del periódico El Día, y fuimos los dos directores del Día, del Día Periódico y del Día Programa. Y entrevistamos al canciller de entonces allá. Al primer ministro. Y estando nosotros allá, hicieron unos ejercicios militares en el cual aviones de caza aterrizaron en carreteras, eran parte de ejercicios como preparándose por si acaso llegaba una invasión china. Y el gobierno chino emitió unas declaraciones amenazantes, pero claramente amenazantes. Estando ustedes. Estando nosotros allá. Hubo un lío grandísimo. Y entonces eso hizo aflorar las diferentes opiniones que hay en los diferentes partidos y sectores de la sociedad. Unos por mantener la independencia, pero en Taiwán ya hay partidos y políticos que abiertamente abogan por un acuerdo con China. China es demasiado grande y Taiwán está al ladito. Se da, no sé si eso lo habrán resuelto de allá para acá, pero se daba la absurda situación de que, por ejemplo, inversionistas taiwaneses con industrias en China, para volar a China, teniéndola al ladito, tenían que hacer unos viajes larguísimos para ir a través de otros países y llegar a China que le queda al lado. Entonces, eso es como cuando aquí, para ir a Cuba, había que irse a Europa, para de Europa viajar a Cuba. Sí, que no habían vuelos. Entonces, realmente, yo creo que los chinos resolverán eso. Pero de todas maneras, el Estado Dominicano no puede llevarse de que Taiwán diga que se va a perder esto, se va a perder aquello. Tiene que evaluar qué es lo que más conviene en materia de relaciones internacionales. Y como tú señalas, hace unos años la República Dominicana perdió la oportunidad de establecer en mejores condiciones las relaciones diplomáticas con China. Hay que ver qué va a pasar en estos momentos,
De todas maneras, el canciller de Taiwán, David Tuey Lee, dice, dice que parte del paquete que traerán los chinos como parte de esa relación con la República Dominicana es la cantidad de inmigrantes ilegales de China que pueden llegar al país. Es lo que dice él está amenazando, está advirtiendo, se va a meter un problema si rompen con nosotros. Muchísimos ilegales que vienen aquí. Seguro que el problema es más grande para Taiwán, que entonces en lugar de quedarle 21 países que tienen relaciones con ellos, le van a quedar 20. Sí, eso es. No tiene mucho futuro. Taiwán es un país muy próspero, muy próspero, sí, pero probablemente sea el país con menos futuro. En esas condiciones es muy difícil. Como país independiente, porque Taiwán seguirá siendo Taiwán, seguirá siendo próspero, pero como país independiente no tiene mucho futuro.